tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad volvimos a los viejos tiempos, estamos en el primer piso para recibir desde Concepción al periodista Carlos Basso con su último libro, La Conexión Chilena. Carlos Reyes les hará algunas consultas, luego ustedes pueden firmar libros, lo vamos a tratar de pasar bien dentro de lo posible con este calor. Bienvenidos. Igual está agradable todavía, ¿no? Sí, todavía está ese. Y es cierto, retrocedimos en el tiempo porque hace tiempo que no hacíamos charlas acá arriba, pero es Carlos Basso, así que desarmamos todo lo que tenemos. No. Carlos Basso, La Conexión Chilena, Historias de Espías, Aguilar. Conocen todos a Carlos, pero no está de más leer siempre, ¿no es cierto?, aquí la solapa del libro que dice: Carlos Basso es periodista y profesor de periodismo de investigación de la Universidad de Concepción. Ha ganado en 3 ocasiones el concurso de creación literaria del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. En 2015 fue uno de los seleccionados en el concurso de crónicas de la revista de libros del diario El Mercurio. Es autor de 7 libros de investigación periodística, entre ellos La CIA en Chile, América Nazi, junto a Jorge Camaraza, y Chile Top Secret, y de 4 novelas, entre ellas Código Chile y Código América. Volviste, Carlos, acá a sorprendernos con un libro, en esta vez, como su título lo indica, con preeminencia de Chile en la investigación. Sí. ¿Cómo fue que cuando terminaste el otro libro ya estabas trabajando en este? ¿Lo demoraste muy poco? No. No, para nada, son temas que quedan pendientes, son temas que se van trabajando con el tiempo. Hay muchos temas que están aquí que son textos que ya habían aparecido en algunos medios de comunicación, pero que siempre van apareciendo nuevos documentos, nuevos antecedentes que van haciendo que sea necesario que no se queden atrás. Dime. Sí, porque tú dices acá, justamente dices, este libro, al igual que Chile Top Secret, es el producto de muchos años de reporteo y de inversión en miles de documentos desclasificados provenientes de todo el mundo. Y cuando uno lee el libro, es cierto, tú aquí hay datos, lo de Arturo Prat como espía es algo que ya se había hablado en otros libros, Sí. pero hay otras cosas que sorprenden. Y yo intuyo ahí que lo que tú haces es bucear entre miles de libros y empezar a hacer eso que hace un investigador, ¿no? Conectar una cosa con otra. Ese trabajo es complejo también. Puede que sea así, pero más que en textos, hay textos de apoyo, pero más que nada el trabajo básico aquí tiene que ver con documentación. Y con la documentación, hay documentación judicial, hay documentación desclasificada, muchísima, y básicamente esa es la fuente de donde viene todo esto. Ahora, No, porque los amigos de la CIA, cada vez que desclasifican algo, te ponen una nueva vara, ¿no es cierto?, una valla a saltar, porque hay que ponerse a hacer una inmersión en esos datos para ver qué te sirve para un nuevo... Porque imagino que tú tienes carpetas con temas y vas acumulando información nueva en esas carpetas. así es. Porque es un trabajo ordenado acá, esto no puede ser un trabajo de No, un par de meses. No, Son cosas que tienen años ahí. Así es. Se incuban hasta que tienen esta forma final. Hay temas ahí, por ejemplo, hay un tema que yo llevo muchos años ya trabajando y que he escrito muchas veces y que sigo en eso y voy a seguir en eso, por ejemplo, que es el caso del capitán Hydra, que fue su hija acá, que es Cecilia. Y ese es un tema, por ejemplo, que a medida que pasa el tiempo, y eso sucede en muchos casos de investigación, a medida que pasa el tiempo, aunque uno se vaya alejando cada vez más del caso, siempre van apareciendo detalles nuevos. Siempre detalles nuevos Siempre que pueden cambiar un poco la perspectiva del caso total a veces, ¿o no? Sí, sin duda. Por ejemplo, en otro caso donde cambia, no sé si totalmente, pero cambia en una dimensión muy importante de la perspectiva, es el caso de Cannabis, que tú conoces muy bien, ¿no es cierto? Este jefe de espías nazi, que en definitiva hace un año, una persona que fue ejecutada en 1945, pero en definitiva hace un año que conocemos un documento que clasificó la CIA que da cuenta de la dimensión del trabajo clandestino que está haciendo en contra justamente del nazismo. ¿Sí? Eso se sabía, había datos, qué sé yo, pero cada vez se precisa más. Pero te insisto, Sí. o sea, hace un año, o sea, más de 70 años después de su ejecución, aparece un antecedente por primera vez concreto sobre eso. Exacto, ya no es un rumor, ahora hay pruebas, ¿no? Exacto. Una cosa que se agradece una vez más en tu libro es la facilidad con que uno lo lee, la cantidad de datos. A veces es como una película de espías, hay que volver a leer una cosa porque este le dijo al otro aquello que ocultó a este otra información que se relaciona con la anterior. Es muy interesante, ¿no? Y yo que gusto de las películas de espías y de las novelas, ver cómo pasó en realidad a veces es aún más cinematográfico que los propios films que uno ha visto, ¿no? Hay muchas historias ahí que son muy cinematográficas. Y sabrosas, sí. Y de hecho me han preguntado muchas veces eso y hay historias básicamente de héroes y antihéroes. ¿Verdad? Yo creo que en todas las historias hay alguien que uno identifica por una actitud heroica y también hay algunos personajes derechamente que son antiheroicos, ¿no? Que son personas
que ejecutaron acciones bastante despreciables. Sí, pero bastante incluso esos siniestras. despreciables tienen momentos interesantes y uno dice, a pesar de que es despreciable, uno admira la precisión del trabajo, independiente de, Sí. de la cosa moral, ¿no? Del juicio No, moral. sí. Es Sí. impresionante Sí. eso uno lo ve cuando lee el libro. Comencemos con Pratt, dice, aludiendo a su patriotismo y sus conocimientos de oficial naval, se le pide que actúe como agente confidencial en la capital uruguaya con la posibilidad de trasladarse a Buenos Aires cuantas veces lo necesitara. Allí debía buscar antecedentes sobre el número de buques, su clase, su artillería, su tripulación y el estado en que se encuentran para expedicionar, así como de los torpedos. También se le instruyó a seguir paso a paso todos los movimientos de la Marina o las tropas de infantería argentina, ¿no? Nuestro Arturo Prat, que héroe patrio, ¿no es cierto?, que muere poco después de ser espía, dos meses después, en el combate naval de Iquique, también hizo de espía. Y un espía que enfrentó su espionaje directamente. Yo me llamo Arturo Prat, Así ¿no es. es cierto?, y tengo el cargo que tengo, no se disfraza, no miente. No, fíjate que Eso llama mucho la atención, fíjate- y lo dices tú acá. que fíjate que hay una cuestión ahí de su psiquis. Y justamente cuando hablamos del tema de los héroes, en la definición literaria, que son aquellas personas que ejecutan actos que no les son exigibles. ¿no? A Prat le dicen que usa un seudónimo cuando viaja a Buenos Aires y él dice, no, yo voy con mi identidad. Él sabe que si es identificado como espía en ese momento allá, iba a ser ejecutado. Eso permite entender un poco qué hace después en Iquique. Volviendo al caso, por ejemplo, el mismo caso del capitán Hyde. Es un hombre que actúa, ¿no es cierto?, y que comete, no es el verbo, que ejecuta una acción en defensa de personas que están indefensas, sabiendo que eso le puede significar hasta su vida. Exacto. O sea, Eso inequívoco. es lo que uno valora de esas personas. Y eso es lo que probablemente perseguibles. ninguno de nosotros haría en las mismas circunstancias. No, mejor no me meto. Eso es lo que convierte a alguien común en un héroe. Por un eso heroína, te digo, ¿no? o sea, son cosas que Esas son, decisiones. son esas decisiones que son decisiones éticas, decisiones morales, que los convierten en personas únicas. ¿no? O el mismo caso de Canaris. Sí, Canaris Canaris, nos sí. infecta de espías, infecta a todo el mundo de espías, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es que, manteniendo esta apariencia de trabajar en función del racismo, está trabajando en contra. Sí, Canaris es un personaje, tú llamas ese capítulo Canaris, el superespía, es un personaje notable, ¿no? No me extrañaría que quizás en unos años más ya exista la película hollywoodense. no, Sí, sí, hay muchas hay, versiones, hay. pero una conocemos. Aparte de Tom Cruise, recordemos esa que hace de No, tipo que te pone la digo, bomba. te digo, No, hay sí. una película del año 57 que se No, sí, llama pero me refiero Canaris. que vamos a tener pronto un actor de ese calibre haciendo de Canaris, probablemente, ¿no? Porque ya Tom Cruise ya hizo de este soldado, el Von general Clausewitz. Carr, que pone la bomba, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Bueno, dice así, miren cómo comienza Carlos el capítulo de Canaris, el superespía. Entonces, ¿cómo no leer este capítulo con esta primera página que es como un resumen? Dice así: fue el jefe de uno de los aparatajes de espionaje más formidables que ha conocido el mundo. Creó una organización secreta cuyo objetivo era asesinar a Adolf Hitler, su jefe, a quien parecía servir lealmente. Infestó las ciudades y puertos chilenos con espías nazis provistos de enormes sumas de dinero, armas, explosivos y códigos secretos. Conocía a Chile como la palma de su mano. De hecho, participó en la primera batalla naval de la Primera Guerra Mundial librada frente a Coronel en Chile. Atravesó la mitad del mundo usando un pasaporte chileno a nombre de Ruiz Rosas. Pese a ser alemán, hablaba español perfecto con acento chileno. Su nombre real, que ha inspirado decenas de libros de ficción y no ficción, así como películas, era Wilhelm Canaris. Esta es su historia, una historia increíble, completamente entroncada con la de nuestro país. Y aquí una vez más tú rompes ese mito de que Chile estaba tan lejos y no teníamos nada que ver con lo que pasaba en el mundo. Así es, efectivamente. Siempre hemos crecido con esa idea Sí. de que estamos en una esquina, De que no somos nada, no tenemos Bueno, injerencia efectivamente, alguna. quizás no Puede tengamos que no mucha tengamos, sí. injerencia, digamos. Pero estamos ahí, pololeando con el centro, con la Lo que periferia, pasa, desde la periferia. lo que pasa es que tenemos una ubicación geoestratégica que es fundamental. Hay dos pasos, si tú quieres mandar mercadería desde Europa a Asia, tiene dos pasos. Tienes Panamá, que hasta hace unos años fue, hasta 1977 fue derechamente propiedad estadounidense y hoy día sigue siendo una zona de influencia estadounidense. Y tienes Magallanes, no hay más opciones. Entonces, eso significó que desde mucho tiempo antes ya hubiese mucho interés de distintas potencias en esa zona. En los años 40, se lo he contado una buena cantidad de veces hoy día, se decía que Punta Arenas era la ciudad del mundo que más espías Exacto, lo dices acá. tenía por metro cuadrado. Estaba Está lleno de lleno de espías. espías de todos los países. Exacto. Entonces,
Claro, evidentemente si tú necesitabas saber por dónde estaban pasando los buques enemigos, qué tipo de mercancía llevaban, cuántos, qué sé yo, si pasaban, metían aviones, entraban, lo que fuese, tú necesitabas espionaje ahí. Y necesitabas espías también en Valparaíso y en todo Para lo controlar todo. Tú lo dijiste ayer muy bien con la entrevista de Freddy Stock, en que dijiste que el buen espía era el espía que regresaba vivo y que no se sabía nunca de su accionar. Por eso que claro, no sabíamos nada de esto porque no pasaba nada, aparentemente. Porque funcionaron bien los espías. No fueron delatados, no fueron sorprendidos muchas veces. Fíjate que en Chile Top Secret, que estuvimos comentando el año pasado, ahí contaba la historia de este espía que, esto pasó hace muy poco, 8 años acá en Chile, este espía que pertenecía a un sistema soviético, bueno ya no soviético, ruso, ¿no? De inteligencia y que es detectado cuando caen sus compañeros en Estados Unidos. Y este personaje en ese momento se escapa de Chile, llegó vivo a su país, ¿no? Y se sabe en ese momento, en función de las investigaciones que se hacen, que había vivido 6 años acá en Chile. Nunca jamás había sido detectado, había comprado, tenía un departamento en Providencia, tenía una novia chilena, había coimeado. Se construyen una vida completa. Sí, absoluta. Me cuentan muchas historias de tipos que tenían una tienda y todo y ocultaban ahí, quizás un librero de Merced probablemente sea un espía. ¿Cómo saberlo? Y todos lo conocemos y somos sus amigos y un día desaparece. Desaparece claro, uno de sus amigos. Claro. Y uno nunca más, claro. Es interesante esa vida que se construyen, ¿no? Hablemos de Canaris, seguimos con Canaris. Dice, como buen superagente secreto, Canaris tenía fama de ser un hombre elusivo, casi sin sombra, del cual nada se sabía durante largos periodos. Los máximos jerarcas del Reich pasaban meses sin tener noticias suyas, o por lo menos sin verlo físicamente. Constantemente estaba cambiando de domicilio y para sus comunicaciones muchas veces utilizaba palomas mensajeras, pues desconfiaba de los mensajes radiales o telegráficos, pese a que los criptógrafos nazis aseguraban que sus sistemas de transmisión eran inviolables. Él sospechaba que la inteligencia aliada podría quebrar los códigos en cualquier momento, tal como sucedió. Así fue. Sí, así fue. Hay una anécdota que se cuenta ahí que es bastante gráfica en ese aspecto, que es cuando en 1939 ya era jefe de la inteligencia nazi, lo visita el agregado naval de Chile en Alemania, ¿ya? Descendientes alemanes también que se llamaban Alfredo Hoffmann. Entonces Canaris lo acoge con mucho gusto, le dice los grandes momentos que vive acá en Chile, ¿no? Y le dice, bueno, ¿qué necesita? Dígame, yo cualquier cosa que usted necesita, estoy a su disposición. Entonces le dice, bueno, a mí me encantaría, usted, yo sé que su flota está haciendo unos ejercicios en el Báltico, me encantaría presenciar eso. No se puede. Eso, no, ningún motivo. Vaya, poco menos que vaya. Y le grita, dice. Y se enoja. Entonces Hoffmann no entiende nada, queda muy desconcertado con esta situación y dice, bueno, ya me voy. Y se le acerca, ¿no? Cuando se está yendo le dice, no. ¿Qué le dice? Le dice, ya, te voy a llevar. Le dice, quédate callado. Quédate piola. Dice, alguien se va a contactar con usted, le dice al oído. Y ahí tú dices que él entiende que lo que hizo fue gritar para que se grabaran los posibles micrófonos que había en la habitación. Y en voz baja le dice, claro, los micrófonos eran tan finos como los de hoy que capturan todo. Decía, una cosa así, pero para el micrófono gritó, hizo la actuación, la performance. Así es. Era un genio, ¿eh? Era un genio, pero desconfiado, muy desconfiado. Eso lo salvó muchas veces, parece. Bueno, o sea, al final no lo logró. No. Finalmente no lo pudo lograr. Pero fíjate que en ese momento ya, en 1939, ya se había convertido en un sospechoso. Sí. Ya decía que Hitler y todo ya lo tenían acá. Sabía que estaba siendo espiado, sabía que estaba siendo... Y él sabía, probablemente pudo intuir cuál iba a ser su destino, pero no escapó tampoco. O era imposible escapar. No. Que él estaba dedicado a un asunto específico, que era matar a su jefe. Entonces estuvo todo el tiempo que pudo. Fíjate que él fue detenido efectivamente en junio de 1944, cuando se produce este famoso atentado en contra de Hitler. Sí. Pero él no participa de ese atentado. De hecho, ese atentado le echa a perder su propio plan. Y a consecuencia de ese atentado se usa como excusa para su detención y después su ejecución, ¿no? Sí. Está lleno de pequeños datos el libro que cuando lo lean ustedes van a pasar un momento fascinante, porque dice que Hitler cree salvarse por sus poderes, ¿no? Sí, dice, él creía todo el rato que se salvó por eso, y tú das una explicación más plausible y más científica de por qué Hitler, estando en la misma habitación con una bomba a pocos metros de él, sale ileso. Y que eso está muy estudiado, sí, efectivamente. Sí. O sea, la dinámica de la explosión de una bomba es una cuestión muy matemática y muy básica. Ojo, escuchen esto cuando pongan una bomba. ¿Cómo es? No, lo que pasa es que es muy sencillo, porque si es una onda explosiva, no es una onda expansiva, ¿no es cierto? Y la onda evidentemente se expande hacia donde encuentra espacio.
Generalmente las explosiones matan básicamente por el choque en las Sí. ondas contra una persona. Y en este caso habían abierto las ventanas. Entonces la explosión sale... Claro. Y cambian el en dirección maletín de lugar en la el mesa. maletín, exacto. Exacto. Lo Entonces, ponen debajo de la mesa, la con lo ponen- cual la mesa funciona también como amortigua. amortigua la explosión. Y ahí se salva Hitler. Entonces quienes fallecen son las personas que están justamente inmediatamente al costado de esa bomba, pero ¿Sí, eh? no el objetivo. Bueno, Canaris es un personajazo que está acá y es muy entretenido. Cada capítulo hace referencias a cosas, hay citas al final, algunas citas a los libros que estudió Carlos, alguien quiere ir a esas fuentes. Y además también flirteas, aunque este libro se puede leer autosuficientemente, flirteas con el anterior, con Chile Top Secret, Así es. y dices, esto si lo quieren completar, lo dije allá, por si alguien quiere Lo referirse. que pasa es que hay una a historia ese- además que viene de allá, que es básicamente la historia del intento del asesinato de Fidel Castro Sí. en Santiago. Exacto, del cual tú hablas abundantemente ahí también y acá también. Así es. Oye, una cosa que me llamó también mucho la atención, que en varios capítulos del libro, desgraciadamente por cierto, aparece una vez y otra Colonia Dignidad, la terrible y triste historia de Colonia Sí, Dignidad, un montón de capítulos, metiéndose en ¿no? muchas de las Sí, historias. Sí, sí, sí. ¿Ya? ¿Vas a hacer algún día un libro Está- de no ficción Sí, sí, sobre está- Colonia Dignidad? está- Que amerita una Ahí, investigación. ahí está mi editor. Ahí está, Puede pero que- se está haciendo el film como que mira a otro lado. viene Sí, ese sí, libro. viene, sí, viene. Con sí, las sí, luces. sí, está- Tiene cara de póker el editor, por tanto no podemos saber si va o no va el libro, pero así son los editores. Acá seguimos, no quiero hablar mucho del libro, me estoy saltando algunas citas para hacerlo Sí, ya has más- contado todo. que ustedes ya, para que pregunten cosas. No, No hay que me leerlo. estoy saltando mucho. Hay muchos temas que no vamos a poder tocar, pero reserven sus preguntas, por favor. Este es el momento. La escort del caso Letelier. Ese también es una historia interesante. Dice, en 1990, esto ya es medio biográfico, ¿verdad? Dice, año en que entré a estudiar Derecho a la Universidad de Concepción, era frecuente que los profesores hicieran correr listas de clases confiando en el buen criterio de los alumnos y en su honestidad, lo cual es un error, todos sabemos. Por supuesto, los más inocentes ponían su nombre completo, pero en la lista siempre incluía personajes como Superman, Michael Jackson y otros que uno siempre tiene de alumnos. Aunque ese año había un nombre que se repetía hasta la saciedad en las listas de clases, en los rayados en los baños, en los asientos de las micros y obviamente en toda la prensa chilena. Liliana Walker. ¿Por qué era un nombre que se era tan popular? ¿Por qué? Porque ella se había constituido una especie de fantasma. Ya. Desde que es asesinado el ex canciller Letelier en Washington en 1976, aparecen todos los esquemas, todos los personajes que participan en esto, son todos ubicados, uno de ellos es detenido, ¿no es cierto? Michael Townley, Sí. Fernández Darío se va a Washington y todos son ubicados excepto ella. Excepto ella. Hasta 1990 no se sabía cómo se llamaba, hoy día sabemos cómo se llama, Sí. no sabíamos qué papel había tenido exactamente en esto, no sabíamos a qué había viajado a Estados Unidos, hasta que efectivamente a inicios de 1990 el diario La Época da con ella y ella cuenta su historia y se convierte en un golpe periodístico gigantesco. ¿Qué viste Que historia? no somos más viejitos, Y no me la recordaste porque yo había olvidado muchos de estos datos y me refresca la memoria leerlo acá de nuevo, ¿no? Con la distancia. Dice así, ya en servicio agrega Salazar, ¿no es cierto? Es abogado, Salazar. No, Manuel. Manuel, el Manuel Salazar. periodista que yo no El periodista, también para... el periodista que entrevista. Ya en servicio, agrega Salazar, operaban en diversos departamentos del centro y de Providencia, refiriéndose a estas escorts, ¿no? Estos Una personajes. brigada femenina de la DINA, que es como se llamaba. Varias de ellas vivían en las Torres San Borja. También trabajaban en los hoteles caros y frecuentaban algunos clubes nocturnos del barrio alto. Señala, aludiendo en el caso de las Torres San Borja, a las ex militantes del MIR, Luz Arce y María Merino, Marcia Merino, más conocida como la Flaca Alejandra, quienes vivían allí convirtiéndose no solo en agentes de la DINA, sino también en amantes de algunos oficiales de la policía secreta chilena. Y aquí se destapa otra historia, ¿no? Y aludes acá al libro El Infierno que está reeditado recientemente Hace muy poco, unos 6 por meses. Tajamar, ¿no? sí, por Tajamar, que habla un poco uno de estos O sea, es la personajes, vida de ella, narra la sí. historia. En primera persona está por ahí el libro, es un libro Muy bastante duro, bastante Sí. bueno también, yo lo recomiendo totalmente Sí, muy bueno. en esta reedición. Y acá tú te sumerges en este otro mundo extraño, muy raro, no muy enrarecido. Dice por ejemplo acá, así, ahí está el libro de el Infierno, ¿no? Así, dice que la mayor casa de putas que ha existido en la historia de Chile estaba en calle Marcoleta. Eso lo dice Liliana Walker, Exacto. no lo dije yo. Lo dice él. Y muy cerca de acá, fíjense, estamos como en el centro, estamos muy cerca La de estos manzana. lugares. En la manzana, miren, escuchen esto. La mayor casa de putas que ha existido en la historia de Chile estaba en la calle Marcoleta. Al cabrón le decían Memo. Y destaca que ese prostíbulo era frecuentado por oficiales del ejército.
También detalla que... Eso es una calumnia. Sí, sí, sí. También detalla que los departamentos en que nos juntábamos, comillas, eran 3. El primero estaba ubicado en Mosqueto, allá, casi al lado del restaurante Maestral. ¿Cuál es ese? ¿Existe todavía o no? Ya no, ya no existe. ¿El Choco a la vez? ¿Cómo? El ¿Qué Choco a está? la vez está ahora. El chocolate. Ah, perfecto. Entonces el primero está ahí, en Mosqueto, casi al lado del restaurante Maestral. Allí cumplimos nuestro trabajo y muchas de las veces obteníamos información interesante, dice él. El segundo departamento estaba en San Antonio con Merced, en esta calle, en los altos del Café Dante, y era dirigido por una mujer llamada Carmen que, según Liliana Walker, frecuentaba también las oficinas de la pesquera Arauco, así como las oficinas del coronel Jerónimo Pantoja, otro alto oficial de la línea. Y el tercer departamento al que acudía frecuentemente quedaba en Tenderini con Moneda, en un 9º piso, frente a las antiguas oficinas del diario La Tercera, lugar en el cual me acredité como una excelente trabajadora y permanentemente eran pedidos mis servicios por oficiales adjuntos a DINA. Una historia que uno no imagina, ¿no? En nuestras calles, cerca de nosotros, igual que las casas de tortura que estaban al lado de las casas donde vivía gente, en Ñuñoa. Yo recuerdo una casa frente a la mía, ¿no? Que después de muchos años se supo que torturaban, lugares donde transitaba gente todo el tiempo, era una historia horrible, ¿no? Tú nos retrotraes ahí con este, como bien lo dice el libro ahí, este infierno, ¿no? Que retratan muy bien estas historias también que hablan de Callejas, de Tauli, en la casa de ellos mientras torturaban abajo. Se vivían cosas que no son imaginables, digamos, y justamente en el tema de Tauli y con Callejas, que también está contado Sí. en Chile Top Secret, lo mismo que el caso de ella, que muestra un nivel de perversidad que excede todo, ¿no? Aquí está contado el momento en que se hace una convención de la OEA, acá en Santiago, en 1976, y la DINA organiza una fiesta. Sí. Una fiesta con prostitutas, con cocaína, con mucho alcohol, y que tenía básicamente como objetivo Que ya no a se veces- hacen, por cierto. No, eso fue una cosa que ella imaginó. ¿La Casa Piedra? No dice, no, fue en No, Granada. la Casa Piedra Ah. y otra la de Cajón del Maipo, que Ah. también hacían... Sí. Claro, aquí No, alude a la pero- que está en la Gran Avenida. Claro, sí. pero es que esta en específico se hizo, ahora, el Cajón del Maipo fue usado como escuela de inteligencia, y ahí la CIA y Colonia Dignidad... Pero también era Sí, por de- supuesto, pero ahí le dieron entrenamiento a la DINA. Esta fiesta se estaba haciendo con un objetivo específico en una discoteca en Gran Avenida, y ese objetivo específico era convencer Kissinger. Llevar a Kissinger a esa fiesta y captar fotos o imágenes de Kissinger con prostitutas, qué sé yo. Ahora, Kissinger evidentemente era más astuto que los tipos de la DINA y no fue. Claro. No me cabe ninguna duda que él sabía dónde estaba y que esa Eso tú lo dices invitación... acá, y es más, concluyes esa frase diciendo que lo que pretendía hacer la inteligencia chilena era completa chambonada, una estupidez. Pero hicieron muchas tambonadas de ese mismo tipo. O sea, si tú ves la Operación Colombo, por ejemplo, es una estupidez de un nivel absurdo todo lo que hicieron y quedan en evidencia de un modo tan... Sí, da la sensación de que en algún momento los tipos se sintieron omnipotentes, que eran Sí. capaces de hacer cualquier cosa. Por estúpida que pareciera, parecía que para ellos era algo Pero fíjate que eso notable. está estudiado. Si tú Sí. ves, por ejemplo, lo que escribe Ana Arendt sobre Sí. el totalitarismo, Ana Arendt. ella justamente describe el sentido de omnipotencia que tenían los nazis y que los llevaba justamente a hacer cuestiones estúpidas porque ellos pensaban que jamás iban a ser juzgados, y eso evidentemente es muy semejante a lo que pasaba con la DINA. Una cosa que hace Carlos en el libro, que cuando lo lean les va a parecer muy interesante, es que pone estos hechos, ¿no? Algunos hechos conocidos por todos, y nos hace lo que sucedía alrededor que no conocíamos en ese momento, nos conecta con otros momentos, y eso a mí me parece muy notable, ¿no? ¿Qué pasa en este momento? Algo público, pero ¿qué pasaba en la oscuridad, en bambalinas? ¿No? A mí me situó en muchos momentos en eso. Yo conocía esa parte del iceberg, pero él me muestra otras zonas que no conocíamos, o por lo menos yo no había leído, que estaban en algunos lugares esparcidas, pero tú las reúnes y eso se agradece, ¿no? Por ejemplo, aquí hablas de esta conversación de Kissinger con Pinochet, ¿no? Que no la voy a contar para que lean. El libro está en la página 69, por cierto. Seguimos. El MIR, las FARC y la sobrina de Pinochet. ¿Ya? Con esos títulos ya uno dice, pero ¿qué pasó con la sobrina de Pinochet? Uno de los episodios más evidentes respecto de ello, dice de la entrega de información delicadísima a los norteamericanos, creo que sí, es el hecho de que la CIA sabía perfectamente bien las intenciones de establecer una guerrilla de guerrillas en el sur de Chile, en el Tume, 2 años antes incluso de que ello se concretara, ¿no? Siempre la CIA ahí informándose y sabiendo mucho. La CIA, cuando se enfrenta a estas informaciones, las maneja y decide cuándo actuar y cuándo no, ¿no? Efectivamente, Dice, esto en nos este caso, conviene.
En ese momento, mira, ya hacia el año 75, nacía que había apoyado a Pinochet, que le había dado entrenamiento a sus oficiales a través de justamente la escuela de inteligencia que ponen en la casa de Volpone y en el cajón del Maipo. Hacia el 75 ya empieza a darse cuenta que este socio no es un buen socio. Entonces se empiezan a distanciar. Esa distancia aumenta en el año 76 a consecuencia de la enmienda Kennedy y después el asesinato en Washington, ¿no? Que eso es una cuestión que Estados Unidos dice, ya, ok, aquí o sea, no hay... no aburriste. Exacto. Claro, mi propia casa. En Y al lado de mi casa de gobierno, casi un poco. a 15 poco, cuadras. Claro. Entonces, muy Es cerquita. como una burla en mi propio hogar. O sea, y es una cuestión que nadie le había hecho a los estadounidenses. Y vienen estos tipos sudacas, ¿no? Y hacen una cosa de esa magnitud. Entonces, efectivamente, en un momento Estados Unidos sigue manteniendo mucha información. Estados Unidos sigue infiltrando acá en Chile a todos los grupos de izquierda. Ellos siempre, el Partido Comunista para ellos siempre fue, y me imagino que sigue siendo, un objetivo básico. Lo mismo en su momento que el MIR, lo mismo que el Frente. Y ahí aparecen antecedentes que están contenidos en los documentos estadounidenses que dan cuenta que 2 años antes de Montume, o sea, en 1978, ya Los gringos ya lo saben. ya lo sabían. Y evidentemente en ese momento optaron porque esa información no llegase a Pinochet. Más adelante, ¿sí? Un antecedente que es de otro texto, Sí. pero fíjate tú que cuando se produce el atentado de Cajón del Maipo en 1986, Pinochet lo primero que piensa es que fue la CIA. Y durante mucho tiempo estuvo convencido que había sido la CIA y un año después seguía transmitiendo que había sido la CIA. Pero la Virgen lo salvó, recordemos. Sí, bueno. Dice así: asimismo, la inteligencia de Estados Unidos sabía también de las estrechas relaciones del MIR con las FARC, a las cuales propusieron secuestrar a una sobrina de Augusto Pinochet, y también estaban al tanto de los vínculos de los 2 grupos anteriores con el régimen libio de Mohamed Gaddafi, a través del dirigente Andrés Pascal Allende, algo que este recién refrendó el 2011 al periodista Francisco Artaza de La Tercera, luego de la muerte del dictador africano. ¿No? Estos son datos que uno sabe, pero cuando Carlos los junta, uno se sorprende de nuevo y se acuerda, y dice, es verdad, o no lo leyó en su momento, y ahí uno empieza a hilar, y es interesante cómo va tejiendo esas historias en que, como tú dices, a veces son buenos, a veces son malos, a veces no, a veces sí, uno empatiza, uno no empatiza, es muy interesante, ¿no? Así es. Después viene El refugio nace de Miguel Serrano. Este es bueno. Serrano es un personaje impresionante, siempre, independiente de que estemos o no de acuerdo con sus ideas. Es un personaje... Bueno, hay una novela ahora, una novela reciente de ¿cómo se llama? De chico... El que vive en Buenos Aires, que escribió una novela, no me acuerdo. Gonzalo León, que escribió una novela que se llama Serrano. No la he leído, pero se ve interesante. Dice así. Dice... los norteamericanos, que aparentemente no sabían de Serrano hasta ese minuto, recibieron parte de los servicios secretos germanos un montón de información adicional. Los que explicaron a la CIA que el ciudadano chileno Miguel Serrano Fernández fue anteriormente embajador en India, Rumania, Yugoslavia, Bulgaria y Suiza, y después de 4 años en Austria, se retiró en 1971 y se estableció en Tessin, no sé cómo, Suiza, trabajando como escritor. Mantuvo una segunda residencia en Montagnola, Suiza. Y Serrano regresó a Chile en 1979 y se dice que aún representa negocios oficiales para el gobierno de Chile como enviado especial. Y Serrano se describió a sí mismo como adherente a Hitler en un 100% durante una entrevista de prensa. Serrano era un personaje que podía decir esas cosas, que era un nazi, apareció en esta famosa escena que tú recreas en los 2 libros, en este funeral. A mí me parece un personaje patético. Yo no, Sí. la verdad es que no entiendo y no comparto. Sí, nadie lo entiende. Lo más mínimo, no entiendo la admiración que genera en Es que es un distintos personaje, circuitos. por eso mismo es increíble que haya sido capaz de hacer todas esas No, cosas. no, sí, mira, a mí me ¿Cómo lo hacía? interesa y por eso, y esto en función de esta idea que tenía de la creación de un santuario nazi aquí en Que finalmente no Chile, logra, que afortunadamente. es una cuestión que anda haciendo, ¿no es cierto?, anda promoviendo con distintos neonazis de Suiza, Austria y otros países. Pero es un personaje que la verdad es que literariamente tampoco tiene ninguna... Sí, no entiendo eso. Hay una cosa en Serrano que es un desparpajo, ¿no? Yo recuerdo una entrevista con Barken ahora, Sí, que al final la entrevista fluye bien, habla de Jung, habla de Hess, está bien, ¿eh? Todo bien, literatura, poesía, y la entrevista dice, bueno, y le dice Cristian, le dice, bueno, vamos a terminar la entrevista, y le dice, yo quiero decir algo, advertir a los chilenos, no recuerdo la frase textual,
de las señales que nos envía la torre Antenna y que están contaminando nuestros cerebros. Y ahí se pone interesante, se pone de ciencia ficción y la entrevista concluye ahí. Véanla en internet, está en YouTube. Vean los últimos minutos y van a ver ese discurso delirante en el último instante de... Es como que todo estuvo cuerdo hasta ese minuto. O sea, Y yo, esa yo, lucidez, sí, pero yo diciendo de ti, yo creo que hacia atrás, desde el principio hasta ese momento, no dijo nada cuerdo No, tampoco. no, pero el otro era un poco más literario, así que, pero ahí de pronto se dispara. Pero de verdad, Se ¿quién es dispara literario? hacia una estupidez increíble, digna de una novela de fantasía humorística. Sí, digamos. sí, un Es personaje patético. O sea, que vivía y muy fíjate, cerca de esta, aquí, en Merced con Sí. De la Barra. Ahí vivía en el edificio este que lo conocen como el barco. Ahí vivía, bueno, vive su mujer todavía. Miren aquí, otra, con esta frase de Serrano, dice: otro documento de la CIA argumentaba que según diversas entrevistas de prensa, especialmente la ya citada en la segunda y otra en las últimas noticias, quedaba más claro que Serrano era crítico del capitalismo, como deja de manifiesto hasta en esta cita de entre otras muchas que decía, comillas, si hablamos acerca de Chile, no hay nada más distinto del nacionalsocialismo que el gobierno militar. En mi opinión, este es un gobierno ultracapitalista. ahí no estaba equivocado. Interesante. Hay una, sí, a mí me llamó la atención esa cita. Muy, muy interesante. Ahí no estaba equivocado. Bueno, y de aquí, bueno, hay una historia sabrosa también ahí de este, afortunadamente, fallido plan de ¿Sabes? instaurar Sí, este ¿sabes que una de las santuario? cosas más llamativas que tiene esa historia es que efectivamente los espías hermanos andaban detrás suyo, los estadounidenses, pero también las fachas. Mira, Es un dato que no sé a qué obedece, digamos. algo tenía ese personaje. El triple espía chileno que advirtió sobre Pearl Harbor, se llama el siguiente capítulo. Suena bien, eso es como que dice, ¿cómo es esto? Quiero leerlo. El misterioso Alberto. Se trataba de un ciudadano chileno descendiente de alemán llamado Albert Kollel, o Kollel, no sé, Kollel, me imagino, Roca, entonces de 30 años de edad, con domicilio en la céntrica calle Agustinas. ¿Quién es este personaje? Cuéntanos brevemente para la gente que no lo conoce. Es un personaje que cae detenido a inicios de 1945, cuando cae en la última banda de espías nazis que toma detenidos de investigaciones y piensan que es un nazi, ¿no? Entonces el juez que está encabezando esta investigación, un juez de apellido vaqueano, le dice, bueno, usted pertenece a este grupo, y dice, no, un momento, yo no soy nazi. No, digamos, todos estos han dicho que no son nazis, y son nazis. Sí, todos dicen que no son. Sí, todos dicen que no tienen idea, que son simpatizantes. No, dice, yo soy agente del servicio secreto del ejército. O sea, ¿de qué está hablando? Y empieza a contar una historia que al principio suena muy desternillada. Y empieza a contar que efectivamente había sido captado como agente de esta entidad de espionaje que tiene hasta el día de hoy el ejército, que es una entidad que se dedica al espionaje de los enemigos externos. Efectivamente, digamos, lo que hace inteligencia militar, lo que debías hacer inteligencia militar. Y en función de eso dice que es destinado a infiltrar la embajada de Estados Unidos acá en Santiago, la embajada que está un poquito más acá. También en esta calle. Todo pasa en este radio de acción. Fíjense. Entonces, y efectivamente hace eso, se granjea la confianza de estadounidenses, de distintos estadounidenses, y a consecuencias de eso, bueno, le encargan una serie de misiones. Entonces, el comandante que está a cargo suyo, un comandante apellido González, se da cuenta que el tipo tiene capacidad para esto y le encomienda que se infiltre con los nazis, y a través, perdón, con los japoneses. Sí. Con los japoneses también tienen un sistema de- Aquí cuentas una historia de los un japoneses que sistema yo de no me espionaje imaginaba. gigantesco. Sí. Santiago estaba lleno de ciudadanos japoneses que operaban como espías y que usaban de fachada distintas empresas. Librerías, que sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Entonces, estos ciudadanos japoneses a su vez estaban en contacto con los nazis y a través del contacto con estos japoneses llega a trabajar con nazis. Bueno, y cuenta un montón de historias bastante asombrosas. Dice que Arturo Alessandri lo había aconsejado, qué sé yo, y el juez no le cree nada. Pero una vez más pasa lo que habíamos hablado. Este tipo también es un personaje excepcional dentro de lo que sea, igual que Serrano, igual que Pratt, bueno, otro tipo de héroe. Pero todos tienen algo de excepción en su actitud. No son personas comunes. No, en ningún caso. Este tipo llega y dice, bueno, yo debido a mi contacto con los japoneses, yo supe que iban a atacar Pearl Harbor. Antes, claro. Y en tal fecha le indiqué al comandante X que estaba en Estados Unidos, Y le no me mandé una pescaron. carta y no me pescaron. Porque dice que los japoneses se habían jactado Ante él, claro. Fíjate lo que va a pasar ahí en Pearl Harbor. Y bueno, él contó y obviamente sabemos que eso Mira, por ejemplo, no tuvo dice así. ningún eco. De hecho, como señaló la periodista Loreto Daza en la magnífica investigación sobre los documentos desclasificados norteamericanos que hizo para la revista Que Pasa en 1997, hacia el 10 de diciembre de 1941, comillas,
Las nerviosas autoridades en La Moneda aguardaban impotentes que en las costas chilenas ocurriera lo peor. Eso es efectivo. Se decía que los barcos nipones estaban a la altura de Chañaral y que el ataque a Chile era inminente. Sí, Elguita, era inminente. Aunque todo se mantenía en la mayor reserva para evitar el pánico en la población. La Armada Nacional había decretado estado de alerta mientras el ejército se encargaba de proteger los centros mineros del norte. Mira, esas cosas que nos sorprendes tú con estas historias, que a lo mejor la gente que estudia estos temas los conoce, pero uno de repente se topa con esa frase No, y dice, una paranoia "Exacto". gigantesca. Después del ataque a Pearl Harbor, Sí. efectivamente se pensaba que se iban a sacar. ¿Ya? Y hubo detenciones masivas, por ejemplo, de ciudadanos japoneses en distintas ciudades de Chile, sobre todo en la zona de Antofagasta, en la zona de Calama, son zonas estratégicas, ¿no es cierto? ¿Ah? Era verdad ese campo de concentración que hubo. Sí, pues, efectivamente. Uno empieza a saber cosas que... Ahora, no sé si es el mismo concepto de campo de concentración que uno usa habitualmente, digamos, como lo hacían los nazis o digamos, los centros de detención de la DINA. Yo espero que no hayan sido ese tipo de barbaridad y entiendo que no. Pero de que efectivamente hubo detenciones masivas y sacaron a todos los ciudadanos japoneses que trabajaban, porque se tenía mucho el sabotaje. ¿Ah? Y esa paranoia que había en torno a que había sabotaje listos para operar era efectiva. Y eso queda en evidencia justamente en las últimas detenciones que hacen investigaciones en 1945, cuando cae todo el equipo de sabotaje que el nazismo tenía acá. Ese equipo de sabotaje lo encabezaba una persona que es famosísima hoy día, ¿no es cierto?, que es Albert von Appen, cuyos hijos y nietos son herederos o tienen un imperio económico muy importante hoy en día. Y ese personaje estaba encargado de todo el sabotaje desde Valparaíso hasta Panamá, y el objetivo final que ellos tenían era justamente el canal de Panamá. O sea, esa paranoia estaba bastante justificada, aunque en el caso de los japoneses no sabemos qué tantos antecedentes había. Sí. Bueno, todo se trata de estar aquí. Ahora, otro capítulo. Ya no... Dice la Operación Caos. Y aquí, bueno, es un caso que todos conocemos a través del film Missing, ¿no es cierto?, del libro homónimo también, del asesinato de estos dos norteamericanos en Santiago, Chile, posterior a los días del golpe de Estado. No, pero fíjate que el Missing está básicamente enfocado en el caso Holman. Claro, más que en el Teruggi. Teruggi es un personaje más. personaje que mencionan, digamos, Sí. porque no tienen que mencionar, Sí, sí, no está en función de eso. Y los antecedentes que hay justamente en la causa judicial de ellos y en los documentos desclasificados que conocemos hoy día, muestran una cuestión que es, no sé si exótica, no sé, no tengo adjetivo para eso, que es que Teruggi, que era un ciudadano estadounidense, un joven, chico Sí, de joven. 23 años, que se había venido con muchos estadounidenses y con mucha gente de distintos países del mundo a ver qué estaba pasando acá con este experimento que tenía el país con Allende. Es identificado en una operación internacional que mantenía la CIA junto con el FBI en todo el mundo, a través de la cual buscaban a ciudadanos de izquierda en distintos países. Y específicamente, inicialmente esto está en 20 países del mundo, en 20 capitales del mundo, y después se construye a 10 capitales del mundo, entre ellas Santiago. Y este muchacho es identificado, efectivamente él había participado en la zona de Chicago, en distintas partes de Estados Unidos, había participado en actividades de izquierda, en manifestaciones y cosas de ese tipo, y acá participaba de la edición de un boletín de izquierda que se llamaba FIN, que era un boletín básicamente que traducía noticias estadounidenses al español y se distribuía en distintas zonas. Y este chico es identificado desde Alemania. En ese país, una fuente del ejército estadounidense, de los cuerpos de inteligencia estadounidenses, va y dice, ¿saben qué? En Santiago de Chile, en calle Hernán Cortés, 2555, si no me equivoco. Ahí en Pedro Valdivia. Las Condes, dice, Sí. pero está equivocado. Era A la entradita Pedro Valdivia. Exacto, dice. Son lugares que podemos recorrer nosotros. Ahí vive un izquierdista que se llama Frank Teruggi. Esa información se empieza a manejar hacia el año 72 y apenas se produce el golpe de Estado, o sea, casi una semana después, llegan a la casa de Teruggi y se producen situaciones que son kafkianas, ¿no? Llega un piquete de carabineros, y obviamente ellos no deben haber tenido idea de qué estaban haciendo, o sea, los mandan a buscar a este izquierdista, y el oficial que va encabezando el piquete allanan la casa, lo toman detenido y se da cuenta que hay una foto de Teruggi donde estaba con barba. Y lo ve. Y no tiene barba, es que está ahí. Y ya no tiene barba. Y como que entonces, se enredan en eso. No, o sea, Quedan así me como, parece sospechoso. ¿qué ¿Sabe? tiene barba? Un indicio de algo subversivo, que usted tenía barba y ahora no tiene. Entonces, y Peligroso. vuelven con eso y lo interrogan muchas veces que por qué se había afectado.
Después se lo llevan detenido al Estadio Nacional y de nuevo. Lo mismo. El oficial ya Claro, es kafkiano como tú dices. es kafkiano, Sí. o sea, es un Es como intruso. yo tenía pelo, ahora no tengo pelo, A pero... mí también me pasó lo mismo. ¿Qué va a ser? No creo que sea tan grave eso. Depende. Bueno, y ahí tú hablas de este caso que nosotros conocimos, Frank Pero tú Teruggi. Saquiotti. Claro. Ah, eso Yo sí. recuerdo a Frank Teruggi en la película, yo no leí el libro, vi la película, la tengo, la he visto muchas veces, y ahí aparece el personaje que es uno de los que muere al principio de la película. Pero fíjate que él fallece después. Claro, Horman. claro, pero en En la el historia Estadio lo que importa ahí es la Horman, es el Horman. personaje de su padre el que viene a Chile, ¿no? Exacto. Y aquí tú cuentas Su esa padre, historia. perdón, y disculpa que lo diga así, pero hay hasta un sesgo socioeconómico en eso. Sí, por supuesto. Horman pertenecía a una familia judía de situación acomodada en Nueva York, había estudiado en Harvard. Teruggi era un hombre de clase media baja de Estados Unidos. Entonces, efectivamente, la familia de Horman mueve todo lo que puede mover, Claro. lo que es obvio, ¿no? Pero el caso de Teruggi, la verdad es que es muy poco lo que se supe. ¿Sí? Mira, en una parte de este capítulo dice, Thomas Hauser cuenta en su libro que después de agradecer y aceptar, Horman preguntó a Ryan, un tipo que, cuando lo lean van a entender quién es Ryan, un personaje importante. Horman preguntó a Ryan cuántos agregados había. El agregado naval, que ya les tenía mucha confianza, pues incluso los había llevado a su casa de Viña del Mar, eso que se ve en la película también, y les había presentado a su esposa y a su hijo, le dijo que eran 4 o 5. Luego de ello, Horman le preguntó a qué se dedicaban, y este respondió con toda naturalidad, a espiar. ¿No? A espiar, a eso vinimos a Chile. Claro, fíjate que en el caso Horman, él también está identificado en este sistema. Bueno, a todos eso se nos había olvidado. Este sistema que hace el FBI con la CIA tenía una denominación. ¿Verdad? Sabemos que estas cosas se denominan operación, ¿no? Sabemos Sí. de la operación acá. Esto se denomina Operación Caos. Es una cosa bastante... Parece que no son muy buenos inventando nombres en estos ámbitos, ¿no? Bueno, y seguimos en el libro. El capitán que enfrentó a la Dina es el próximo capítulo, ¿no? Dice así. Cecilia Hyder, contador, tenía 9 años para 1975 y como cualquier niña correteaba y jugaba por cualquier lugar que le pareciera atractivo. Uno de aquellos era una especie de discoteca que había en el subterráneo del casino de oficiales del regimiento Maipo de Valparaíso, unidad militar donde su padre, el capitán Osvaldo Hyder, se desempeñaba como jefe del servicio de inteligencia militar SIM. Ella recuerda muy bien ese lugar. Había que bajar por una escala muy inclinada, la cual una vez que era franqueada, dejaba al descubierto un espacio que tenía mesas a los costados y una ambientación de temática marina. Había una claraboya, un timón de barco y redes en las paredes. Le fascinaba ir a jugar allí, pero cierto día en que bajó como lo hacía siempre, se encontró con que el lugar estaba lleno de personas. Vi gente vestida con ropas sucias como camisas o blusas de un material que era como arpillera, pero no era eso exactamente. Muy sucios todos, hombres y mujeres vendados y con las manos atrás. Las mujeres todas chasconas, muy mal, rememora hoy, 42 años después. La niña quedó paralizada al ver esta horrenda escena y por unos segundos no supo qué hacer, mientras intentaba entender de qué se trataba todo aquello. Fue justo en ese instante cuando sintió una especie de zarpa que la tomaba del brazo y que comenzaba a reprenderla. Bueno, no voy a seguir leyendo. Así comienza ese capítulo dedicado a este capitán que enfrentó a la Dina, ¿no? Esta es una historia muy emotiva, ¿no? Porque muestra a alguien, al igual que tal vez este personaje que vimos en Alemania, ¿no es cierto?, que estaba ahí, era un militar, pero no era como los demás, no era igual a los otros. Y enfrenta eso de alguna manera como un gentleman, ¿no? Por ahí recuerdo que también acá dice que alguien conoce a... ¿Quién era? En Estados Unidos, cuando Tauri y Letelier, y que le dice, lo pintan muy mal, y dice, yo cuando yo conocí a Letelier era un caballero. Eso lo dice Diana Walker. Claro, es un caballero. Ella lesbiana seducida. Y él no acepta esa seducción. Y dice, ella era un caballero, ¿no? Pocos días después de la aparición de los 8 de Valparaíso, la Corte de Apelaciones de ese puerto recibió un recurso de amparo en el cual se la compulsaba a pedir información a la policía, el ejército y la armada al respecto. Desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante, ese era ya una especie de ritual estándar. Se presentaba el recurso, la Corte lo distribuía a todos quienes se pensaba podían tener en su poder a la persona desaparecida. Todos ellos decían no saber de su paradero y el Poder Judicial archivaba la causa por falta de antecedentes. En esta ocasión, sin embargo, sucedió lo impensado. En la contestación al recurso de amparo, el regimiento Maipo dijo que sí, que los detenidos habían estado en su poder, y no solo eso, además adjuntó una nómina con los nombres de todos ellos, indicando que se los había llevado la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA. Pinochet montó en cólera. La DINA no existía oficialmente hasta ese minuto. Se negaba que existiese una entidad que se llamase DINA. La DINA nació en función, pues la DINA nace en términos
conflictos en octubre de 1973. Había una entidad que se denominaba SENDET, el Servicio Nacional de Detenidos, que es la base de la DINA. Y después nace oficialmente en junio de 1974 con un decreto secreto. Entonces, eso se había mantenido callado durante mucho tiempo hasta que efectivamente ese documento, que yo entiendo, no sabemos objetivamente, no tenemos un detalle de quién lo escribió, pero todo indica que efectivamente fue el capitán Heiber, que ese documento no solamente acepta que esas personas estaban detenidas ahí, ¿ya? Inédito eso. Eso es inédito, sino que además dice que se lo llevó Nadina. Y eso obliga a Pinochet, fíjate, a tener que decir que sí, que Nadina existe, ¿ya? Y eso le genera un problema, pero de un tamaño gigantesco. Entonces, volvemos a esta misma cosa que decíamos antes. O sea, ese oficial que contesta ese documento y dice eso, sabe perfectamente bien que su vida está en una situación muy, muy delicada desde el momento en que manda ese documento. Pero no es capaz, no tiene, quizás sea, no sé, yo no sé, me imagino que tiene que haber pensado mucho eso, pero no es capaz de traicionar su conciencia. Entonces, fíjate que él es asesinado, no hay ninguna duda, en junio, ¿no es cierto?, en Talca. Además aparece en el presente muchos años después que indican que ese asesinato se comete en concomitancia entre la DINA y Colonia de Dignidad. Una vez más aparece ahí que la Colonia de Dignidad. Que la Colonia de Dignidad operaba como una agencia de inteligencia independientemente de su noviazgo, digamos, que tenía con la DINA. También hacían operaciones por su parte. Entonces, volvemos, te insisto, a ese mismo principio, estos personajes heroicos que si bien es asesinado en ese momento, 42 años... Toman decisiones Sí, importantes. pero fíjate que 42 años después seguimos hablando de lo que hizo. Por supuesto. Y es bueno rescatar esas figuras, Sí, ¿no? sí, Volverlas sin a duda. la luz, mostrarlas, exhibirlas y decir, había gente excepcional ahí. Sí, también. y fíjate que quizás lo más excepcional en este caso es que Heider nunca fue un hombre de izquierda. Sí. Venía de una familia de Concepción, muy conservadora, él había estudiado 2 años de Derecho, pero tenía este tema, por eso yo hacía la comparación con Herr, tenía esta cosa muy semejante a esta idea del honor, esta idea del sentido. No, y tú del deber. mencionas aquí que él no compartía en absoluto las atrocidades que se hacían y lo hacía notar inmediatamente, ¿no? Para nada. E incluso en un momento habla con algunos de los detenidos, cordialmente. Pero por supuesto, Claro, y y, ellos piensan... y les da, oye, paremos un poco, hagamos No, y esto. ellos piensan que es una trampa. que es un engaño. O sea, piensan que es el policía bueno y el policía malo. Entonces, Y se asombran. claro, y finalmente se dan cuenta que efectivamente tiene buenas era cierto, intenciones. claro. Además se producen cosas ahí que son muy llamativas, porque fíjate que todos ellos se encuentran en Valparaíso, pero se dan cuenta cuando él toma mucha confianza con uno de los detenidos, que es el jefe de los detenidos, digamos, el jefe de este grupo de militas, que es Eric Sol. Y se dan cuenta que tenían más o menos la misma edad, que habían vivido, conocían a mucha gente en común, los dos venían de Concepción, y de hecho habían vivido a muy poca distancia. Entonces eso también evidentemente es un nexo que hace que ellos se tengan más confianza, que lleva a que el día que Heider se enfrenta derechamente con un oficial de la DINA y le impide que se lleve a todos los detenidos, le dice eso, dice, no dejes que se lleven a mucha gente porque los que se lleven no van a volver. Y efectivamente hasta el día de hoy 8 de ellos siguen en condición de detenidos desaparecidos. Bueno, y el libro ya concluye con otro caso también así cinematográfico, que es el enigmático Mr. Phillips. Cuando uno lo lee, se da cuenta que Phillips estuvo metido en muchas cosas. Estuvo metido prácticamente en todo desde que comenzó en Chile. Kennedy está metido por ahí y otras cosas, ¿no? Otros detalles sabrosos. Y eso también pasó aquí. Y pasó aquí también muy cercano. Dice así, voy a leer un pequeño fragmento. Dice, 2 años antes, de una cosa que pasa en el párrafo anterior, Phillips, que era dueño de un diario en inglés que se imprimía en Valparaíso, el South Pacific Mail, acababa de trasladar dicho medio a Santiago cuando recibió una misteriosa invitación a almorzar con Green. Ya saben, no acepten a veces esas invitaciones. O acepten, Depende. Quien lo invitaba era un tal Brad, que no era Pitt, por cierto, un tal Brad, jefe de la estación de la CIA en Santiago, quien le planteó sin muchas vueltas que querían contratarlo como agente. Son directos estos tipos, que tenemos como agente, directo. Es que piensa que en ese caso ya había todo un estudio previo del personaje, o sea, sí. sabían que iba a decir que sí. Sabía todo acerca de su vida y la de su esposa Helen Hausch, y aunque no poseía experiencia en inteligencia, le dijo que cumplía con 3 requisitos fundamentales: cobertura, acceso y lenguaje, ¿no? Así es. ¿Qué es esto de cobertura, acceso y lenguaje?
Él tenía una actividad conocida en el país, por lo tanto Ok. podía justificar su estancia en Chile. Y su movilidad en todos Exacto, lados. tenía ¿Ya? cobertura, ¿no es cierto? Manejaba el idioma, evidentemente. Y desde ese punto de vista resultaba una persona que era muy dúctil para la misión que necesitaban que cumpliese. Y esa misión suena también media cinematográfica. Sí. Necesitaban que captase a un agente de la KGB que había en Santiago y que ellos no habían podido cooptar. Entonces, efectivamente hace eso. Después capta a un agente del Partido Comunista, o sea, no un agente, Sí. un militante del Partido Comunista. Y esa historia Sí, es es increíble este tipo, ¿eh? Hace todo y lo hace bien. Es un tipo guapo, actor de cine en Chile, efectivamente. ¿no? Tiene labia, habla como muy bien español, aprendido acá, tiene mucho éxito con las mujeres, es como un James Bond, como tú lo Bueno, preguntas. y fíjate cómo hace esa maniobra que hace de captación de este personaje del Partido Comunista. Se pasó 6 años, o sea 6 meses, metido, tenía una tiendecita como esta. Sí, tenía una pequeña librería una vez más. Exacto. Entonces él empieza a ir cada semana, compraba textos, qué sé yo, y se va haciendo amigo de Mario, perdón, se va haciendo amigo del dueño de La librería aquella, ¿sí? se va haciendo amigo a poco, pero evidentemente también causa sospechas, ¿no? Porque es un estadounidense, entonces en un momento el dueño de este local, que insistimos que es un militante a nivel medio del Partido Comunista, le manifiesta su sospecha, le dice: yo pienso que tú eres del FBI. En ese momento la CIA, hacia 1950, apenas existía y muy poca gente la conocía. Había sido fundada en 1947. Entonces le dice: no, yo no soy del FBI. Y sigue cultivando su confianza. Pero va pasando el tiempo y los jefes, Grad y otros jefes acá en la CIA en Santiago, lo empiezan a apretar y bueno, oye, ¿qué pasa con este tipo? Un momento, estamos en eso. Hasta que un día les dice: ok, hoy día, esta noche, vamos a efectuar la captación de él como informante. ¿Qué había pasado ese día, esa mañana? Esa mañana, bueno, Phillips se había dado cuenta que este militante del PC era, pese a su obvio ateísmo, digamos, que tenía como militante del PC, Ah, eso es súper sabroso. sí, pese a eso, se había dado cuenta que era adicto a los horóscopos. Y específicamente a un horóscopo que salía todos los días en un diario de Santiago que no identifica, no sabemos cuál fue. Entonces ese día él había sobornado al personaje que escribía los horóscopos. Me imagino que todos saben que son inventados, ¿no? Disculpen. Ha destruido la vida de mucha gente. Consiguió que el personaje que hacía los horóscopos ese día pusiese un horóscopo que él mismo había escrito, donde decía una cosa así, en el signo de este militante del PC, una cosa así como que hoy día le van a hacer una oferta impresionante y que usted tiene que decir que sí. Entonces en la noche cuando él va y le dice: oye, mira, la verdad es que yo trabajo, no le dice para la CIA, le dice: yo trabajo con un organismo estadounidense, necesitamos alguna información, ¿tú estarías dispuesto? Sí. Eso es genial, eso está acá. Y con eso se convierte en un personaje dentro de la CIA, porque esto se cuenta, ¿no es cierto? Y hace que crezca una fama. Sí. Es un tipo brillante, inteligente, ¿no? Una vez más podemos no estar de acuerdo con lo que hace, con las consecuencias de sus actos, pero no podemos negar que es un tipo brillante y notable, y por eso, bueno, hay libros sobre él, ¿no es cierto? Y muchos documentos. Muchos Bueno, documentos. y fíjate que muchos de estos documentos... Porque participó en muchos sucesos importantes. Muchísimo. Bueno, él es quien encabeza el equipo de la CIA, Sí. que en Estados Unidos en 1970 está encargado de evitar que Allende asuma. En septiembre ese equipo nace hacia el 16-17 de septiembre de 1970, y ese equipo es el que es básicamente el responsable del asesinato del general Schneider, ¿ya? Después, en 1973, él está como jefe de la División Hemisferio Occidental de la CIA, es decir, a cargo de todas las operaciones que suceden en Estados Unidos, en América Latina, Europa, una zona de África, y desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, él es quien encabeza también las operaciones que tienen que ver con el golpe de Estado. Pero además de eso, él estuvo muy metido en el caso Kennedy, Sí. fue acusado, bueno, aparte de eso, hay un dato que es nuevo y que no me han pescado mucho, con eso a mí me parece que es muy trascendente. Él estuvo implicado en un intento de homicidio en contra de Allende. Sí, Que aquí lo mencionas. Ese dato yo no lo conocía y apareció en documentos que conocí el año pasado, donde efectivamente se diseña un plan para matar a Allende usando un fusil de alta velocidad en un esquema muy semejante al que se usó Al que para se usó matar a Kennedy. Ahí Exacto. recuerdo esa frase tuya así como tirada, no al azar, porque después hablas de lo que hizo él en Kennedy, es que de hecho su relación con el asesinato de de hecho a Kennedy. él se lo preguntan a este personaje, porque estuvo sometido a un montón de investigaciones del Congreso de Estados Unidos, y en un momento le preguntan insistentemente, bueno, obviamente se sacan los pillos y él nunca hizo nada.
Como siempre, no era nazi tampoco. No, tampoco era nazi. según nunca hizo nada. Sí. Mira, sobre Phillips, aquí hay otro dato referido a Allende que es muy interesante. Phillips llegó a un auditorio que estaba lleno y se sentó al fondo. Perdón, esto es en el año 52, 53, más o menos, Sí. cuando está acá en Santiago, todavía iniciándose como agente de la CIA. Y dice, comillas, quedé fascinado por uno de los oradores, un pequeño hombre que llevaba lentes gruesos y se contorneaba alrededor del escenario como un gallito de pelea, haciendo notar hábilmente sus puntos de vista políticos. A pesar de su apariencia poco impresionante, era un dialéctico brillante y era sincero respecto de sus convicciones cuando exponía sobre teorías marxistas. Le dije a Bob que ese era un hombre que valía la pena vigilar. Bob anotó el nombre, Salvador Allende. Claro, efectivamente, ahí empieza la CIA a poner O sea, encima de Phillips Allende. tenía muy buen ojo, además. Sabía. Fíjate que eso es tan efectivo que los primeros documentos que yo he hallado, puede que haya otros, pero los primeros documentos que yo he hallado sobre Allende, en el caso de la CIA, son del año 54, es decir, son coincidentes con esa observación. A contar de ese minuto, efectivamente, se dedican a ver qué está haciendo este personaje. Tú aludes también a los famosos papeles del Pentágono y donde aparecen los famosos, los llamados plomeros. Los Que son, knockers. claro, Eso que son estos eso cuéntanos sí esa que me lo historia dice. que a mí me gustó, es notable, porque empieza acá también. Sí, pues. Y tiene después repercusiones importantes en el caso Watergate, que O sea, es una de mis historias o sea, favoritas de todos, o sea, de mis casos reales más importantes y favoritos de todos los tiempos para mí. Como tú te acuerdas, el caso Watergate estalla, ¿no es cierto?, cuando la policía de Washington, la policía del Capitolio, llega a un llamado que se produce dentro del complejo de departamentos Watergate y descubren a 5 sujetos que están metidos en unas oficinas del Partido Demócrata. Claro. Se los toman detenidos, se los llevan, les habían pillado un par de cosas, digamos, alguna especie. ¿Qué están haciendo estos tipos acá? No, Claro. no, se los llevan detenidos, pero en definitiva los pillan metidos. No sé, carabineros llegan en la noche y miran a alguien metido aquí, digamos. Entre eso se pasan detenidos el día siguiente. Sí, sí. Y cuando los pasan detenidos, varios de ellos se identifican como ex agentes de la CIA. Claro. Y ese es el momento en que la gente del Washington Post dice, wow, Algo hay aquí. ¿qué está pasando aquí? Y eso, bueno, con el tiempo se sabe que ellos, esos 5 personajes y otros más, formaban parte de un equipo parapolicial, digamos, que tenía Nixon, que se denominaban los pioneros, the Plumbers. ¿Ya? Y cuando se empieza a investigar este asunto, se sabe que las primeras actuaciones de los Plumbers no tienen que ver con eso, sino que tienen que ver con Chile, y específicamente con 4 ocasiones en que ellos se meten a distintas dependencias chilenas, básicamente dependencias, viviendas de diplomáticos chilenos en Nueva York, se meten en 3 ocasiones y se sustraen cosas muy pequeñas, en un caso un secador de pelo Sí. y cosas así. Seguramente para justificar Ahora la... va a justificar, Sí, digamos, el licencia. acceso ahí. A otro, en el caso de otro departamento, un diplomático chileno que se meten, le hacen pedazos de la chapa, qué sé yo. Y hay un episodio que se produce en 1971 cuando se meten a la embajada de Washington, la embajada chilena en Washington. Y destruyen muchas cosas el lunes cuando llega, pues se produce un fin de semana, cuando llega la gente a la embajada el lunes, se pillan con esta destrucción. Y solamente después de que ellos caen detenidos, en el caso Watergate, confiesan y se sabe que ellos habían estado cometiendo todos estos delitos. Ahora, nunca se supo exactamente qué andaban buscando. Claro, Ese ese es el detalle. misterio, sí. ¿Ya? Pero la mayoría de las acciones que se conocen de ellos se conocen 6. Se conoce la entrada en el caso Watergate, una. Se conoce una acción más, que es la entrada en las oficinas del psiquiatra de Ellsberg, que es el hombre que da a conocer los papeles del Pentágono, y se conocen 4 acciones que están vinculadas con Chile, que son justamente Mira, eso, a mí me llama mucho la atención y yo una vez más reitero eso de que Carlos tiene esa capacidad de conectar todas esas cosas que parecen inconexas y contarnos un relato, ¿no? En este caso este relato del superespía, buen mozo, inteligente, brillante, ¿no es cierto? Que está en muchos de los casos importantes del siglo pasado y que pasó por acá, que nace acá como espía y que narran estas historias fascinantes de, por ejemplo, la del horóscopo, que son cosas que uno piensa que los espías son más glamorosos y a veces son más simples, ¿no? Y salen, como tú lo dijiste muy bien ayer, el mejor espía es el espía que nunca sabremos que existió y que hizo de las suyas. y que llegó vivo. Y que llegó vivo. Oye, seguramente a partir de lo que uno lee, me imagino que Chile todavía y muchos países de Latinoamérica y del mundo siguen estando llenos de espías también. No, no hay Esto no es ningún- historia no hay- pasada, yo creo, No ¿no? hay ningún país que esté exento de eso, o sea, y todos los países son espiados y... Es parte de una práctica habitual. Sí, fíjate cuando cae un detenido un espía peruano acá, ¿qué Los pasa espías con ellos? chilenos en Perú. ¿Qué pasa sí, con ellos? Se lo devuelven. Claro, Y después que ellos saben que después va a caer uno de ellos y claro. Y Eso te vamos a funciona así. cobrar la palabra de vuelta. eso funciona así. Es como aceptado, ¿no? Tú Es me espías aceptado. y yo te espío, pero Es ¿qué queda ahí? aceptable, efectivamente, hasta ciertos puntos, digamos. Sí.
Pero eso es una práctica aceptada y no en vano se dice que el espionaje es el segundo oficio más antiguo del mundo. Ya sabemos Oye, voy a abrir, ahora vayan pensando sus preguntas, pero quiero preguntarle a Carlos, tú estudiaste un poco de Derecho, ¿te gusta la ficción? No, escrita? no Por eso, pero estudiaste un poquito. No, tampoco. Como Tuve 6 meses. 6 meses, no estudié Ya, nada. pero estuviste ahí, no, eso me refiero. Pasaste por ahí, no te gustó, periodismo, docente, escritor de ficción, tienes algunos libros ahí que han podido seguramente leer ustedes. ¿Y qué te lleva a meterte en estos temas? Porque en tu ficción también se cuelan de estos temas. ¿De dónde viene esta afición? ¿De dónde viene este gusto por investigar estos libros que son como de divulgación histórica? Porque no son historias así, pero son datos importantes, conexión, nexos. ¿De dónde sale? ¿De las lecturas que tenías de infancia, de las películas que viste, de qué cosas que te pasaron? ¿Eres un espía? Cuéntanos. No, soy un periodista. Soy periodista y básicamente lo que el conocimiento de este mundo me llega justamente de la práctica del periodismo, cuando empecé a trabajar y me tocaron muchos casos, me descubrí muchos casos de muchos que tenían muchos vericuetos y muchas cosas de este tipo. Me tocó el caso Matute, empecé con el caso Matute, me tocaron muchos casos que tenían que ver con movimientos subversivos, con detenciones, con homicidios de personas que habían militado en movimientos subversivos en los años 80, en los años 70, y también me tocó la cobertura de Colonia Dignidad cuando empiezan los allanamientos y empieza todo Y ahí, el movimiento. o sea, esta cosa te va llevando, te va gustando. O sea, es apasionante. Sí, es apasionante. Es ¿Y apasionante. qué, Entonces de ahí viene todo. a tu juicio, qué diferencia un libro de historia con un libro como este de investigación periodística? ¿Dónde está la diferencia? Porque los historiadores a veces critican mucho esto, pero finalmente con los años, ¿dónde buscan la información? En la prensa, en los datos de las épocas. Ahí busca el historiador sus recursos para el futuro. Hay una zona de contacto ahí que es muy ambigua y que es muy difícil de establecer de dónde sacar el periodismo, dónde empieza la historia. No hay, bueno, evidentemente no es gratis la historia, ¿no? Sí. Pero fíjate que en los demás textos, en muchos de ellos, en todos, no solamente hay documentación, sino también hay entrevistas, hay conversaciones con fuentes, con gente que te confirma datos, que te descartan datos. Entonces hay un ejercicio del periodismo que, como te digo, toca y juega un poco con la historia. Ahora, eso también tiene que ver con que muchas veces, como te decía al principio, muchas veces se van conociendo datos nuevos, aunque hayan pasado mucho. Sí, por supuesto, claro. Se revisitan viejos En el temas. caso de Liliana Walker, conocí ese testimonio que aparece aquí, lo conocimos hace 2 años, pese a que los hechos que ella protagonizó sucedieron en 1976. Bueno, yo quiero abrir ahora si hay algún comentario o pregunta, por favor. Yo, una Aquí, pregunta. por favor, adelante. Diana Walker, aprovecho. Dale. ¿Es verdad que es la suegra de...? Supongo que sí, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero con los certificados de nacimiento Sí, que es... Sí, pero falta un documento. ¿Cuál? Esa es la pregunta. El único documento que nos podría absolutamente despejar la duda, yo creo, yo coincido y vi los documentos que tú pusiste en la web y son legítimos, que también los busqué. Pero hay un documento que es el único que falta para que ese 1% de duda que tenemos se convierta en un 100% y sería el documento del registro civil donde consta el cambio de identidad. Eso. Ese es el único documento que no, Bueno, que no seguramente tenemos. va a aparecer en algún momento, Yo ¿no? no ¿Tú tengo crees que ya? no, yo creo que ese documento ya no existe. No, me parece que estaban buscándolo unas personas ¿viste? porque me habían preguntado si yo lo tenía. Porque para los que no saben, Liliana Walker es la suegra del Marcelo Ríos, el tenista. Ah, claro. Pero Entonces me había- ese dato estalló justo cuando estaba en imprenta ya el libro. Exactamente, Bueno, ahí se justamente. saca de la imprenta, ¿no? Y No se mi marido podía. me preguntaron Quería, si- pero no lo Ah, dejamos. sí, pero sí. mira, había una intención que bueno, hasta el final. Sí, o se pero- pone, pero sabes o se que- pone una fotocopia dentro del Pero libro. sabes que de todos modos nos habría faltado ese dato. O sea, No, a mí me preguntaron si yo lo tenía, por eso es... No, la No. cosa es que claro, tú tienes que tener todo para Claro, decir no, la afirmación, para- tiene que Está el estar con certificado de todas las cosas. nacimiento, Claro, el cambio de nombre exacto. está el certificado de la hija, que no es Exacto. hija de, como que se dice, de otra persona. no, ella se decía, yo te lo comenté también, se decía Sí. que es Michael Taule y eso no es verdad, digamos. Ujú. Mira la teleserie, ¿eh? Pero efectivamente todo indica que es así, pero para que tengamos el 100% y para que lo pongamos en un texto, necesitamos ese documento. Y ese documento, Ahí tenemos otra pregunta. Carlos, de todas las historias que están en la conexión chilena, ¿cuál fue la que más te costó armar, por decirlo de alguna forma? no sé si me haya costado, a ver, no sé si ese era el concepto, yo creo que la que me insumió más tiempo es la de David Phillips,
porque estábamos ya muy encima, y también lo discutimos con el editor, estábamos muy encima con el texto cuando aparecen estos documentos nuevos del caso Kennedy. Entonces significó una cantidad de texto de un volumen impresionante. O sea, yo creo que encontré unos 200 documentos más o menos sobre este personaje, y entre esos documentos hay documentos de 280, 300 páginas. Ahora hay muchos En inglés además, y tachados. Sí, pero hay muchos de esos documentos que están muy tachados. Claro, son ilegibles por eso. O sea, no tienen texto. Pero pese a eso hay que hacer ese trabajo completo. Entonces, y hay que contratar algunas fechas y qué sé yo, y eso significa un insumo de tiempo que es importante. Una cosa que pones en el libro que también me muestra un poco la cocinería de esto, que tú dices, bueno, yo escribí un mail a la CIA y me respondieron que toda la información que yo buscaba estaba ahí, así que búscala ahí. Una cosa así, ¿no? No, no recuerdo cómo era. Eso fue, ¿al FBI? No, sí, pero no les puedes mandar mails. Ya, ¿cómo lo hiciste entonces? Tienes dos opciones, o vas a Estados Unidos a los archivos nacionales, que se puede. Okay. Tú puedes ¿Y la otra alternativa? Y la otra alternativa es que si no tienes un viaje a Estados Unidos, ¿no es cierto?, les mandes una carta. Ah, eso es la carta. Entonces, bueno, tienes que mandar una carta y ellos te contestan muy formalmente. Entonces, sabemos todo lo que haces, ten cuidado. No, pero fíjate, No, por me ejemplo, respondieron muy bien. pero fíjate que en la CIA, por ejemplo, te contestan un sobre muy formal, qué sé yo, pero en ninguna parte dice CIA. Entonces, ¿Lo puedes probar? Mira, me llegó una carta de la CIA. y te contestan alguien con nombre y apellido, dear Mr. Basso, we're writing you in behalf of... No tenemos nada, disculpe, ¿no? Y uno tiene que asumir que es la CIA, porque no te dicen Claro, te responden como buen gringo, que sea buen burócrata. súper educados y todo. No, pero en ese caso puntual que tú mencionas, no, era también el mismo tipo de comunicación, pero fue con el FBI, porque ellos en la época entre 1939 y 1945 tuvieron una unidad especial que se llama CIPS, el Servicio de Inteligencia Especial, que operó en toda América Latina buscando nazis. Ah, perfecto. Y efectivamente ellos habían desclasificado 7 volúmenes del CIS a través de su página web, que son muy completos y hay unos datos muy llamativos de Chile, pero yo les pedí más antecedentes. Pregunté qué otros antecedentes tenían y ellos me contestan y me dicen, no, si no tenemos más, ya no molesta. Ahí está, ya no se hagan lindos, si ya le pasamos. Perfecto. ¿Otra pregunta o comentario, por favor, a Carlos? Antes de que Yo. Dígame. Tengo una fascinación porque habré leído también de Canaris. ¿Ya? La historia fascinante, sobre todo, y sobre todo la historia leída desde la última novela de Alberto Rojas, El secreto del tren, Sí, que es muy fascinante, gran historia. Yendo al otro tema de tus investigaciones, yo creo que con el tiempo, no sé, uno pierde la capacidad de asombro, o quizás se sorprende aún más. ¿Cuál de las historias que has investigado es como tú lo lees y dices, esto no puede ser verdad? ¿cuál te sorprendió más? Es que son un montón, ¿O cuál destacarías? Pero sabes que yo hasta el día de hoy, la historia que me sigue pareciendo impresionante, la más impresionante, no tanto por todo lo que pasó, pero por su contenido humano, es el caso de Heider. Es un caso que llevo años trabajando y cada día que descubro algún dato nuevo, me sigue pareciendo cada día más impresionante todo lo que pasó ahí. Porque lo que contamos aquí, lo que hemos comentado es un detallito, una pincelada. Pero hay cuestiones que son kafkianas, ¿no? Cuando después de que es asesinado, ¿no?, va Augusto Pinochet a dar un pésame a los padres. Exacto. Va en un auto blindado. Después sabemos que ese auto blindado en que va es el auto que Colonia Dignidad le había entregado gratuitamente, un Mercedes-Benz 600, ¿no? Los padres de Osvaldo Heider van la mamá y van la hermana en ese momento al regimiento Guías de Concepción, y están muy contentas y qué sé yo. Y se producen cosas que son, te insisto, casi de película de espías. Fíjate que la familia queda convencida, todos, yo no sé el caso tuyo, pero quedan todos convencidos de que efectivamente no había sido asesinado por extremistas. La historia oficial nos dijeron que fueron 14 extremistas que murieron en enfrentamiento en el Cerro La Virgen, en El Paso. Esa es una de tantas versiones, porque No, además esa es la que nos dieron esa es la que les dan a la familia, pero también Exactamente. hacen ver una versión que habla de un suicidio, de la robo de platas por lío de que espalda. le plata Y le vamos a hacer una buena obra en pagar a mi mamá. Una Tuvo pensión. meses yendo todos los días acá a Predena para una pensión, porque no le correspondía porque se había suicidado, pero no se pudo decir para limpiar su nombre. Claro. Pero fíjate que pasan los años
¿no es cierto? Y la primera persona que escribe, que llega a una versión distinta a esto es una colega mía, Alejandra Matus, ¿no es cierto? La esquineta que tiene ella. Amiga de la casa también, gran amiga de la Una casa. gran persona. Una gran persona, una gran amiga, una gran periodista. Y ella escribe un texto en el diario La Época, donde cuenta varios casos de personas, de militares que habían tenido actitudes humanas en estas situaciones. Y ese texto alguien se lo envía anónimamente a la hermana de Osvaldo Heider, que vive en Alemania. Y ella no sabe quién se lo manda. Entonces y ella, yo la he entrevistado varias veces, y cuando le llega este texto ella no entiende nada. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? O sea, me dijeron una cosa, lo mismo que está contando Cecilia, o sea, una cosa totalmente distinta. Y ahí se empieza a desatar un nudo que había estado muy oculto durante muchos años. Y fíjate en lo que son las cosas. Este mismo personaje, por eso te digo, es casi cinematográfico todo lo que pasa ahí, y cómo la verdad va flotando después de muchos años. Este mismo personaje que se había hecho amigo de Osvaldo Heider en Valparaíso, en el momento de su prisión, Eric Sot, sobrevive, es enviado desde Valparaíso, es enviado a Santiago, de Santiago es enviado a Concepción, y de Concepción es enviado a Colonia Dignidad. Entonces, pasa el indecible en Colonia Dignidad, pero finalmente queda en libertad. Y él se va del país, huye y se establece en Viena. Fue un funcionario de Naciones Unidas muchos años, y estando en Viena, un día, de casualidad, es testigo de una confesión que hace un ex jefe de Colonia Dignidad ante el cónsul chileno, ante una persona de Amnistía Internacional, ¿ya? Y donde le confiesa, sin saber quién es Sot ni nada, le está contando muchas de las cosas que hicieron en Colonia Dignidad, y le dice: yo fui cómplice de un asesinato de un oficial de ejército hace el año 75, 76 en la ciudad de Talca. Yo pasé las armas que fueron usadas en ese caso. Sot, que él sabía esto, no sé, sabía. Conecta las dos cosas. O sea, pero imagínate, vas del otro lado del mundo y te pillas con eso. Y ahí Sot va al consulado chileno, ¿cierto? Y dice: yo presencié esto, y se inicia de nuevo de a poco, empieza a armarse este caso. Entonces, yo no sé con qué nos vamos a pillar después, pero no me cabe ninguna duda que a medida que pase el tiempo, más de alguna de las personas que estuvo involucrada, Y hay gente que se va comunicado. algo a La decir. verdad empieza a surgir Hay inevitablemente. gente que por interno dice: yo fui a sus órdenes, yo vi una discusión con él, con otra gente, que eran conscriptos, Bueno, con tienes que gente. pasarme eso. Pues si yo te lo mandé el otro día, te dije Oh, que ya, no, se mandó, no, se ya. perdieron. Lo voy a dar, ya. Devuelvan los datos, devuelvan los Te datos. mandé uno, sí, el que hablaste con él, el compañero, No, pero yo no he hablado con él. el de la universidad. No, yo no he hablado con él. Ya. No, se lo mandaste a otro. No, a nadie. No, me he cuidado de no dar ninguna pocas entrevistas por lo mismo. Exclusividad, Claro, exclusividad. después conversamos. Más comentarios o preguntas. Sí. Sí, Carlos, siguiendo un poco esta línea de que comentaban de que la verdad aflora, y después de tantos años, por un lado tú trabajaste con archivos, muchos a lo mejor los nombres están tachados. Sí, así es. ¿Cómo complementabas esa información? Lo que pasa es que el trabajo es lo mismo que hace, el trabajo con documentos es lo mismo que se hace con cualquier tipo de fuente. Tú tienes que cotejar. Una cosa es que en este caso sabemos que el documento es legítimo. Si tú sacas un documento de la página de la CIA, sabemos que no es falsificado, digamos, es de la CIA. Ahora, una cosa distinta es que el contenido sea coherente con otras cosas. Y ahí tú tienes que, uno va cotejando con distintas fuentes. Y por ejemplo, en uno de los temas que, justamente en una situación que vivió Cecilia, que tiene que ver con la presencia de un oficial de la DINA, cuando ella me la cuenta, yo obviamente tengo que hacer el trabajo de verificación con una fuente independiente, y esa verificación aparece en un documento que yo ni siquiera sé si tú conoces, que es una sentencia judicial. Entonces, uno va diciendo: ok, check, esto está chequeado, esto es así, esto es efectivo. Lo mismo que decíamos antes, o sea, yo del tema de Diana Walker, sí, no me cae la más mínima duda de que puede que sea así, pero siempre queda un espacio, un pequeño intersticio de duda que tú llenas con un chequeo de un documento o de un testimonio. Es exactamente la misma pega para todas estas cosas. Es un poco la pregunta inicial que yo te decía, ¿no? Ahora estamos viendo, claro, el chequeo con información y obteniendo datos fidedignos. Exacto. ¿No? Esa es la idea. Exacto. ¿Una última pregunta o último comentario? ¿No? Demos un gran aplauso a Carlos Basso, entonces. Un agradecimiento a Aguilar, a Random House, a
a la gente que nos apoyó, que permitió que Carlos estuviera aquí hoy día en 2 días agotadores dando entrevistas, hablando de nazis, de espías. Te agradezco eso y también agradecemos a todos los espías presentes esta noche. Saludos. Muchas gracias.